Dios llega a nuestras vidas y las pruebas vienen para diferentes propósitos. Y dentro de ellos podemos decir para verificar la fortaleza de nuestra fe, para ser humildes, para evitar que seamos materialistas, para llamarnos a esperanza eterna, para revelarnos la realidad de lo que amamos, para enseñarnos a valorar las bendiciones en Dios, para permitir que podamos ayudar a otros en su sufrimiento y para generar en nuestra vida resistencia y fortaleza. Y el primer punto que mencionabas éramos verificar la fortaleza de nuestra fe. Ese es uno de los propósitos por el cual las pruebas vienen a nuestra vida, para verificar la fortaleza de nuestra fe. Amén. Diga al que está a la par, las pruebas verifican la fortaleza de nuestra fe. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, verso 31, dice parte de este versículo: Dios lo dejó al rey Ezequías para probarle, para hacerle conocer todo lo que estaba en su corazón. Escuche bien, no es que Dios no sabía lo que había en el corazón de Ezequías, sino que Ezequías no se daba cuenta de lo que estaba en su corazón, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. A Dios no le hacía falta poner a prueba lo que Ezequías albergaba en su corazón, porque Él es omnisciente, ya lo sabe todo. Dios nos pone a prueba para que nosotros podamos darnos cuenta de lo que está en nuestros corazones. Él nos ayuda a realizar un inventario espiritual dentro de nosotros mismos al ponernos a prueba en nuestra vida para mostrarnos la fortaleza o la debilidad de nuestra fe. Amén. Del que está cerca, Dios te muestra la fortaleza o la debilidad de tu fe. Si en este momento usted está pasando por alguna prueba y está enojado con Dios y se pregunta por qué está pasando esto, esta es una señal de que su fe está débil. Por otra parte, si usted se apoya y se alegra en Dios en medio de la dificultad y deja esta prueba en manos del Señor, entonces usted tiene una fe fuerte. Dios nos está mostrando la fortaleza o la debilidad de nuestra fe. Tenemos que estar agradecidos por nuestras pruebas, porque nos ayudan a revisar cómo está nuestra fe en Dios. Y eso resulta muy útil. ¿Sabe por qué? Porque mientras más fuerte sea mi fe, más probabilidades tengo de ser útil para Dios. Entre más fuerte sea mi fe, es más probable que sea útil para Dios. Cuando Habacuc se enfrentó a la amenaza de los caldeos, que iban para exterminar al pueblo, así todo pudo alegrarse en el Señor. Dice Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto de los olivos y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es que mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Aunque falte todo, está diciendo el profeta, aunque todo esté mal, él dice: con todo me alegraré en el Señor. Amén.
Es decir, que nuestro gozo, nuestra alegría no depende de las circunstancias, no depende de que todo marche bien, no depende de que todo salga como yo lo había planeado, sino que de la fe que he puesto en el Señor. Y cuando viene la prueba, entonces yo estaré alegre en el Señor porque sé que Dios está conmigo. En medio de este misterio insoluble, porque Dios permitía que los malvados continuaran, el profeta reconoce la soberanía y la sabiduría de Dios. Y al reconocer la sabiduría y soberanía de Dios, es fortalecido. ¿Cuántos creen que Dios es soberano? Dios está en control de todas las cosas y Dios es más sabio que cualquiera de los que estamos acá y de los que están afuera también. Mire, por causa de la prueba, Job reconoció ante Dios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Muchos de nosotros posiblemente hemos sido cristianos, por decir algo, desde hace muchos años. Pero sin embargo, necesitamos que nuestra fe sea fortalecida. No solamente para saber de Dios, conocer de Dios. Crecemos en una cultura cristiana de alguna forma. Nos desenvolvemos con lenguaje cristiano, saludamos con lenguaje cristiano, por decir cristiano, ¿verdad? Pero muchas veces necesitamos tener ese acercamiento a Dios. Job confesó su pecado de haber cuestionado la sabiduría y la soberanía de Dios cuando las pruebas que enfrentó pusieron al descubierto su debilidad en su fe. Job no era malo, ¿no? Era un hombre reconocido por el pueblo. De hecho, Dios lo menciona, ¿verdad?, como una persona íntegra. Sin embargo, su fe era débil. Necesitaba esa fe ser fortalecida. Amén, hermanos. Usted no es malo porque le esté pasando X o Y situación y es el castigo del pecado que está cometiendo, sino que necesita que su fe sea fortalecida. Dios lo que está mostrando es que su fe es débil y necesita ser fortalecida. El otro aspecto que mencionábamos es que las pruebas nos hacen ser humildes. Las pruebas nos humillan. Nos recuerdan que no debemos tener una buena opinión de nuestra fortaleza o tan buena opinión de nuestra fortaleza espiritual. Amén, hermanos. Hay personas que creen que son más espirituales que otros. Yo ayuno, yo me levanto a las 3 de la mañana a orar, yo hago esto y hago lo otro, y tienen una alta opinión de la fortaleza de su fe, que lo que va a hacer la prueba es que pongamos los pies sobre la tierra y seamos humildes. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Amén. Posiblemente en este momento usted esté siendo abofeteado por alguna situación. Y el propósito de Dios es que sea humilde. Amén, hermanos. Sin darnos cuenta nos llenamos de orgullo. Por eso el apóstol Pablo al final dice: no es que ya lo haya alcanzado todo. Amén. Pero hay unos que creen que se van a ir al cielo con todo y zapatos solamente porque tienen, según ellos, una fe, una espiritualidad mayor que todos los demás.
pero no lo tiene. Amén. Dios le confirió el poder de hacer milagros y revelar la nueva verdad al apóstol Pablo, pero para que él no creyese que era el súper espiritual o el mejor de todos, Dios trae o permite un aguijón en su carne. Esos dones singulares pudieron hacerlo orgulloso, ya me trabé, ¿verdad? Hacerlo orgulloso, que es lo que muchos ahora tienen. Dios utilizó esa prueba para que Pablo pudiera depender de él humildemente. Amén. Vamos a dejar que pasen los truenos. Para que Pablo aprendiera a depender de él humildemente. Dios permite que las pruebas aparezcan en nuestra vida para mantenernos humildes, en especial cuando hemos sido bendecidos con una posición de servicio espiritual. Amén, hermanos. Las pruebas evitan que nos confiemos de nuestra fortaleza espiritual. Es que yo soy bien espiritual, es que yo tengo tanto tiempo de ser cristiano, es que yo siempre he servido al Señor, es que yo siempre iba a la iglesia, es que yo no cometo pecado, es que yo no hago nada malo, es que yo soy mejor que otros. Dios permite las pruebas para evitar que confiemos en nuestra propia fortaleza espiritual y aprendamos a depender de Él. Amén. Y el otro aspecto es que las pruebas sirven para que evitarnos ser materialistas. Nos alejan de las cosas materiales o del materialismo que ha cautivado el mundo. La gente está preocupada por lo que tiene, ¿verdad? O por lo que otros tienen. Mientras más vivimos, más acumulamos muebles, vehículos, inversiones, y puede ser que experimentemos un éxito superior o mayor. También puede tener oportunidades para viajar, pero a pesar del aumento de los bienes materiales, de los placeres que podemos encontrar, esas cosas tienden a tener cada vez menos importancia en la vida de los cristianos, o deberían tener menos importancia en la vida de los cristianos. ¿Está conmigo? Posiblemente algunos en algún tiempo pensaron que esas cosas eran lo que más deseaban, pero ahora se dan cuenta que esas cosas materiales son incapaces de resolver las ansiedades, las heridas y los problemas más complicados de su vida. Usted puede tenerlo todo, pero a la vez no tener paz. ¿Cuántas personas catalogadas como las personas que han adquirido mayor riqueza en el mundo han muerto a causa de depresión, a causa de sobredosis, porque hay insatisfacción en su vida? Porque han perdido lo más importante, la presencia de Dios en ellos. No la han tenido. Tenemos que dejar de ser materialistas. Cuando sobrevienen las pruebas y usted busca apoyo en las cosas materiales o pone su confianza en las cosas materiales, se da cuenta que no sirven para nada. No significan absolutamente nada. De ahí que estas pruebas nos ayudan a alejarnos de estas cosas materiales en la medida en que vemos que las cosas materiales son incapaces de resolver los problemas o proporcionar algún recurso para liberarnos del estrés, de la ansiedad, de la zozobra de la vida. El único capaz de resolver cualquier problema, cualquier adversidad, cualquiera que ésta sea, es el Señor. Amén, hermanos.
Alguien puede tener todo el dinero del mundo, pero no puede curar una enfermedad. Puede tener una tremenda residencia, pero no tener un hogar. Puede tener la cama súper, ¿verdad?, la mejor del mundo, y no poder dormir. Pero el que tiene a Dios, lo tiene todo. Juan 6 dice, alzó sus ojos, Jesús los ojos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía, ¿para qué? ¿Para qué le hizo la pregunta? Me imagino que si Jesús hubiese querido comprar pan, sabía dónde comprarlo, para empezar. Pero no era ese el punto. Porque él sabía lo que había de hacer. Jesús sabía lo que tenía que hacer, pero hace una pregunta a Felipe. ¿De dónde compraremos pan para que ellos coman? Veamos qué sigue. Y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. La respuesta de Felipe parte de un punto de vista materialista. Le está diciendo, no tenemos suficiente dinero para dar de comer a tal multitud. Lo que Jesús estaba probando es a quién recurría Felipe en esta prueba, a las cosas materiales o a él. Y Felipe recurrió a las cosas materiales. ¿A quién recurrimos nosotros cuando estamos en dificultad? ¿A las cosas materiales o a Dios? ¿A qué recurrimos? ¿No cree que es una buena pregunta? Una vez que quedó claro que los discípulos eran capaces de satisfacer la necesidad, Jesús prosigue con una demostración de su poder milagroso y hace que la fe de ellos pueda crecer. Moisés en el Antiguo Testamento hizo que había sido criado como príncipe de Egipto, ¿no? En la casa de Faraón, como miembro de la familia real, recibió la mejor educación de su época, algo envidiable. Alcanzó la cima de la sociedad en lo que respecta a lo que era riqueza, honor y confort. Estaba mejor que todos. Pero ¿qué dice Hebreos 11:26? No está Hebreos. Pensé que lo había puesto. Pero nos dice que él consideraba que los sacrificios que hizo para identificarse con los propósitos de Dios eran mayores riquezas que los tesoros de Egipto. Había apartado la vista de todas las cosas materiales que tenía a su alcance y había comenzado a preocuparse por las pruebas de su pueblo, el cual Dios utilizó para alejarlos de los placeres pasajeros. Amén. Él apartó su mirada de las cosas materiales para poner su mirada en el Señor. Dígale al que está a la par, pon tu confianza en Dios. Las pruebas nos llaman a una esperanza eterna. Amén. Entonces, uno de los propósitos es llamarnos a esperanza eterna. Las pruebas que atravesamos en nuestra vida acrecientan la expectativa del cielo. Al igual que las pruebas crean un desinterés creciente por el mundo, crean un mayor deseo de estar reunidos con el Señor. Amén.
de poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, de poner nuestra mirada en el cielo, en la presencia de Dios. ¿Está conmigo? De saber que las mayores cosas o las mayores riquezas que puedan atarnos deberán estar en el cielo y no en la tierra. En Romanos capítulo 8 dice la palabra: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza que fuimos salvos. Las pruebas fijan nuestra expectativa en cosas superiores, en las verdades y en la realidad divina. A eso se refiere la palabra cuando dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve, oiga bien, esta leve tribulación momentánea, aunque cuando usted la está pasando parece una eternidad, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven, aleluya. Las pruebas aumentan nuestra expectativa por lo eterno, nos ayudan a añorar la ciudad eterna en los cielos. ¿Y por qué se pregunta, como Pablo asumió esta clase de postura? ¿Cómo él lo logró? Y veamos lo que dice el verso 8. Estamos atribulados en todo, en apuros, perseguidos, derribados, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Cuántos problemas tenía Pablo? Tenía un montón de problemas. Así que prefería la gloria del Señor que estar en este mundo. Él deseaba estar en la presencia de Dios. Sin embargo, decide quedarse hasta que Dios quiera que se quede acá en la tierra. Pero él anhelaba estar delante del Señor. El otro aspecto es que las pruebas sirven para revelarnos lo que en realidad amamos. ¿Cuántos aman al Señor? Las pruebas nos revelan lo que en realidad amamos. Amén, hermanos. Aparte de Dios, nada podía ser más preciado para Abraham que su hijo Isaac. Sin embargo, en eso consiste la prueba, averiguar si él amaba a Isaac más que a Dios. Las pruebas verifican nuestro amor por Dios, viendo cómo reaccionamos ante ellas. Si amamos de manera suprema a Dios, le agradeceremos a Él por lo que logra mediante las pruebas en nuestra vida. ¿A quién amamos más? ¿Ama más a sus hijos? ¿Ama más a su cónyuge que a Dios? ¿O a X o Y persona? Las pruebas van a revelar a quién amamos más.
Amén, hermanos. Si nos amamos a nosotros mismos más que a Dios, pues vamos a cuestionar la sabiduría de Dios y nos vamos a sentir molestos y amargados. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Así dice la palabra, ¿no? Y luego dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor que es sobre todo, o debería ser sobre todo, es el amor a Dios. Luego el amor hacia sí mismo. Y luego el amor hacia los demás. Está conmigo. Pero si usted se ama más de lo que ama a Dios, ya hay un problema con el que tenemos que trabajar. Porque cuando algo sucede y no ha sido de acuerdo a lo que yo pensaba, me voy a enojar con Dios, voy a cuestionar a Dios y me voy a marcar. Y algunos hasta se apartan de la fe, porque se aman más a ellos que a Dios. Tremendo, ¿no creen? Tenemos que permitir que Dios nos aparte para que podamos crecer espiritualmente. Moisés advirtió a los israelitas con respecto de seguir los falsos profetas cuando dijo: no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios. ¿Cómo? Con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. No sé si usted ha estado reflexionando acerca de lo que estamos mencionando, de los aspectos que estamos mencionando, del propósito que tienen las pruebas. ¿Cuál de estos propósitos es el que está tocando su corazón en este momento? Posiblemente sea uno de los que estamos mencionando, o sean varios de los que ya mencionamos y de los que vamos a seguir mencionando. Pero esto tiene que hacer algo en nuestra vida. Amén. El Señor nos pone a prueba para ver si verdaderamente le amamos tanto como decimos. Es que yo amo a Dios y no sé por qué me están pasando estas cosas. Y posiblemente a través de esta prueba Dios te está diciendo: realmente no me amas como lo dices. La pregunta que Jesús le hizo a Pedro fue: Pedro, ¿me amas? ¿Agapas mí? Y Pedro le responde: sí, fileuse. Sí, Señor, tú sabes que te aprecio. No, yo te estoy preguntando si me amas, no si me aprecias. ¿Cree que no hay una diferencia? Sí hay una diferencia. El Señor muestra a través de la prueba si le amamos. En Lucas dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, o le cambia la mujer, hombre, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿No le parece que es bien confrontativo este versículo? Y no está hablando tanto de que tenemos que odiar a cada una de las personas que ocupan un lugar importante en nuestra vida. Lo que está diciendo es que cada una de estas personas, y aún nosotros mismos, no debemos ocupar el primer lugar en nuestro corazón en cuanto a amor se refiere. ¿Está conmigo? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Jesús no dice que tenemos que odiar a todo el mundo. Más bien, quiso decir que si no ama a Dios al punto de, si fuera necesario, desprenderse voluntariamente de su padre, de su madre, de su cónyuge, de sus hijos, de sus hermanos, de su hermana
e incluso de su propia vida, usted no ama a Dios de una manera suprema. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Yo creo que esta es de las porciones que tenemos que decir: Señor, habla, ¿verdad? Habla nuestra vida, sacude nuestros cimientos, nuestros pensamientos, nuestros corazones. Debemos decidir si hace o no la voluntad de Dios. En primer lugar, sin importar lo que los demás digan. Lamentablemente muchos ahora dependen del qué dirán. Y yo creo que debemos interesarnos primeramente en lo que Dios dice. En el caso de Abraham vimos a quién amaba más. Abraham amó a Dios más que a su único hijo. El otro aspecto es que las pruebas vienen para enseñarnos a valorar las bendiciones de Dios. ¿Cuántos valoran las bendiciones de Dios? La razón materialista nos enseña a valorar el mundo. Nuestros sentidos y emociones nos instan a valorar el placer. El mundo nos dice que la vida es simplemente la que se vive aquí y ahora y por lo que debemos disfrutarlo a toda costa. Pero la fe nos manda a valorar la palabra de Dios, a que obedezcamos y recibamos su bendición. ¿Y qué hacen las pruebas? Nos muestran las bendiciones de la obediencia. Usted lee en el Antiguo Testamento bendiciones de la obediencia. Cuando obedecemos la voluntad de Dios en medio de una prueba, vamos a ser bendecidos. En medio de la dificultad, usted es obediente, usted será bendecido. El Salmo 63 dice: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Es mejor tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Jesús es el ejemplo perfecto. Mire, ayer o el viernes veía un video de una niña que está a punto de morir, está con oxígeno, aún con oxígeno, con dificultad para respirar, una niña como de 4 años quizás, está con su papá y les pregunta a los papás si están llorando, y está tratando de darles ánimo a sus padres y comienza a hacer una oración, a darle gracias a Dios en ese momento de dificultad que es tremendo, ¿no creen? Y a veces nosotros con una uña que se nos quiebre ya estamos renegando contra el Señor. Jesús es el ejemplo perfecto de alguien que fue bendecido gracias a su obediencia. Hebreos capítulo 5, verso 7. En los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. En los días de su carne, ¿no cree que Jesús pasó una tremenda agonía? Pero fue obediente. Amén. Fue obediente. Fue bendecido gracias a la obediencia. Y cuando leemos el sufrimiento de Jesús en el huerto de Getsemaní en los evangelios, y también leemos lo que dice la carta a los Filipenses capítulo 2, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Las pruebas nos hacen sufrir para que podamos obedecer y luego recibir bendición completa de Dios. En la medida en que aprendamos a obedecer a Dios, vamos a experimentar el júbilo de su bendición en nosotros. ¿Está conmigo? El otro aspecto
es que las pruebas vienen para permitirnos ayudar a los demás en sus sufrimientos. No solamente está usted sufriendo, hermano. No solamente ande cantando la canción "Sufrir me tocó a mí en esta vida", ¿verdad? Llorar es mi destino hasta el morir. No, mejor vea que a través de esa prueba Dios le está permitiendo ayudar a otros que están sufriendo. Amén. A veces cuando el sufrimiento nos sobreviene, es posible que no tenga otro propósito que el capacitarnos para que podamos socorrer a los demás cuando están sufriendo. La forma en que Dios hace capacitadores es que también nosotros podamos experimentar ciertas situaciones para que podamos tener las competencias de ayudar a los que están pasando por algo similar. ¿Está conmigo? Lucas 22:31. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, ¿qué haces? Para eso te va a servir, para ayudar a otros. Mire, usted puede estar pasando por una situación difícil, no se quede lamentando, no se quede llorando, no se quede quejándose, levántese con la gracia y el poder de Dios y vaya a ver quién está necesitado y ayúdele. Y verá cómo le va a cambiar la perspectiva, se le va a cambiar el cassette, como dicen, ¿verdad? Porque Dios va a hacer una obra en su vida. Hebreos dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Jesús, el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Acerquémonos al trono de la gracia, hermano. Aquí dice que Jesús es capaz de ayudarnos cuando estamos atravesando por pruebas, porque Él ya experimentó todo tipo de sufrimiento. Y eso es lo que hace que Jesús sea un sacerdote misericordioso. Diga que está a la par. Muchas veces pasamos por las pruebas para consolar a los demás. Amén. Podemos ayudar a otros por medio de nuestras experiencias que hemos tenido. El otro aspecto es que las pruebas van a generarnos resistencia y fortaleza. Mientras todo esté tranquilo y cómodo, vivimos por los sentidos en lugar de vivir por la fe. Pero como dijo alguien, la valía de un soldado no se puede apreciar en tiempos de paz. Se aprecia en tiempos de guerra, ¿verdad? Y uno de los propósitos de Dios a través de las pruebas es darnos fortaleza. Al atravesar unas pruebas, los músculos espirituales se activan, se ejercitan por la fe, se fortalecen. Para cuando llegue la siguiente prueba, usted ya está fortalecido, ejercitado. Cuando alguien comienza a hacer ejercicio, posiblemente al día siguiente casi que ni se pueda levantar, ¿verdad? Tiene un gran dolor en todos los músculos. Pero a medida va ejercitándose, eso va cambiando, ¿no? Ya el hermano Miguel ya no siente dolor en las piernas, dice, porque todos los días sale a andar en bicicleta. Pero
Cuando ejercitamos nuestra fe, somos fortalecidos. Estamos listos para enfrentar nuestros enemigos más grandes, soportar obstáculos, adversidades. Cada vez nos volvemos más útiles para el Señor. Mientras más útil, más podemos llevar a cabo la voluntad de Dios y el poder del Espíritu Santo para la gloria del Señor. Amén. Tenemos que darle gracias a Dios por cada una de las situaciones que permiten nuestra vida y saber que estas situaciones tienen un propósito en cada uno de nosotros. Fortalecer nuestra fe, que seamos humildes, que evitemos el materialismo, que seamos llamados a esperanza para revelarnos la realidad de lo que amamos, para enseñarnos a valorar las bendiciones en Dios, para permitir que ayudemos a otros que están sufriendo y para generar en nuestra vida resistencia y fortaleza.